RCR, la red que comunica y une al Perú. Y esta hora es grato tomar contacto y le agradecemos la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a la doctora Virginia Bafigo. En su momento ha sido presidenta ejecutiva de eSalud, ¿no? Y le agradecemos la gentileza con RCR. Qué gusto saludarla, doctora Bafigo. Muchas gracias a usted. Bien, ayer en su reciente columna, muy interesante, por cierto, en el diario El Comercio, bajo el título COVID-19, elecciones que iluminan, usted destaca un conjunto de acciones, ¿no? En medio de esta pandemia, que no solamente ya arrastra una crisis de salud y sanitaria, sino una crisis de carácter económica. ¿Qué lecciones estamos aprendiendo? ¿Qué acciones deberíamos aplicar en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Bueno, el año pasado, cuando recién empezó este brote inicial en China y el resto del mundo supo que era inminente la diseminación del nuevo coronavirus en cada uno de los países, la Organización Mundial de la Salud recomendó a cada una de las autoridades sanitarias tomar una serie de medidas de tipo preventiva y también de respuesta frente a los casos, de respuesta clínica, digamos. Estas medidas lamentablemente no fueron suficientemente intensas como para impedir que llegara el virus a cada uno de los territorios, que de momento son más de 200 países en el mundo, 220, que ya tienen presencia del coronavirus. Entonces, esta primera barrera de contención fue muy débil. La segunda barrera que recomendaron fue la educación de las personas, la detección temprana de los casos, el aislamiento de estos casos y el evitar que los contactos desarrollen enfermedad. Y esto es básicamente un trabajo comunitario, un trabajo que realizan las autoridades de salud pública. También fallamos en eso, porque no se hicieron suficientes pruebas de diagnóstico, no se hizo el rastreo correspondiente. Entonces, y lo que fue peor el año pasado, que se cerraron los establecimientos del primer nivel de atención, con lo cual se privó a la comunidad de tener un acceso más cercano a sus médicos, a sus enfermeras. Entonces, la primera lección que se rescata de todo esto es la importancia del primer nivel de atención, porque cuando se habla de la primera línea, habitualmente hemos estado hablando de los médicos que están cerca de los pacientes, en las salas de hospitalización o en las UCIs, pero la primera línea en verdad debería ser aquella que está más cerca al ciudadano para educarlo, para alcanzarle pruebas de diagnóstico y para tratarlo precozmente, conforme se ha visto en los casos que cité en el ejemplo, en el artículo. Ahora, usted ha citado un tema fundamental, el trabajo comunitario, y que este está alineado o debe estar alineado justamente con el primer nivel de atención en salud. Innumerables profesionales han indicado que esto debería ser la primera acción a tomar en consideración. ¿Qué es lo que ha fallado de su punto de vista, no? Porque parece ser que hemos privilegiado el trabajo hospitalario y ahora estamos viendo cómo hay un desborde, una poca capacidad de atención, casi nula ya en estos momentos, ¿no? Entonces, y además vemos que la gente recurre a los centros hospitalarios. ¿Y por qué recurre? Nosotros tenemos oportunidad de conversar con innumerables corresponsales, referentes de opinión en provincias, y lo que nos dicen, llegan a los hospitales. Pero ¿por qué no se les atiende en este primer nivel o en este trabajo comunitario que ha sido tan elemental y en épocas de epidemia que hemos tenido en el Perú ha jugado un rol fundamental? Porque tradicionalmente el primer nivel de atención ha sido muy descuidado, porque no se le ha dotado de suficientes recursos para hacer un manejo adecuado de los casos clínicos. El primer nivel generalmente descansa en profesionales de la salud, básicamente de enfermería y médicos generales. Entonces ha estado, digamos que abandonado, en el sentido de darle solamente recursos para capacitación o en algunos casos solamente diagnósticos sencillos y vacunación general para niños sobre todo y adultos, mujeres embarazadas. No se ha visto este primer nivel, no se le ha dotado
de algunos recursos fundamentales. Por ejemplo, en este caso, ¿qué recurso es importantísimo? El diagnóstico por imágenes, porque si sabemos que un 10% por lo menos de las personas van a hacer afectación pulmonar, necesitaríamos tener equipos de rayos X o sobre todo ecógrafos, porque para tener un equipo de rayos X se necesita una infraestructura importante, controles del Instituto Peruano de Energía Nuclear, porque por el uso de radiaciones. En cambio, el uso de ecógrafos no necesita de mayor cuidado en el sentido de radiaciones, ni nada de eso. Por ejemplo, los ecógrafos son fundamentales en este momento para hacer diagnóstico de neumonía o el proceso inflamatorio pulmonar que trae el COVID. ¿Cuántos centros de salud tienen ecógrafos? Poquísimos. Por eso es que las personas van a los hospitales, porque intuyen que necesitan tener una imagen de sus pulmones. Ni qué decir de laboratorio, porque para hacer seguimiento a los casos, y lo mencionamos también en el artículo, es importante los marcadores de inflamación. Estos marcadores nos dicen si el paciente se va a complicar o si el paciente está haciendo un curso benigno de la enfermedad. Entonces, en este momento lo importante es equipar a los establecimientos del primer nivel, básicamente los centros de salud, y dotarlos de algunas guías. Digamos que exista un vínculo entre el médico del hospital y el médico del centro de salud para poder estar capacitado, para poder estar conectados en caso algún paciente no vaya bien. Ahora, el otro elemento que usted ha puesto sobre la mesa, doctora Bapigo, es referido a que no hay rastreo o no hubo rastreo en el momento necesario, ¿no? Y nos encontramos a la par con otra realidad, ¿no? Usted es consultora en tema de salud de manera internacional, muy reconocida, por cierto, ¿no? Pero también vemos otro tema que no podemos quedar al margen. El Estado está ausente, ¿no? Si queremos precisamente hacer un trabajo de prevención de la mano con el primer nivel, hay zonas en el país, zonas alejadas que no tienen ni agua ni saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos esto en medio de esta situación? Eso es parte de, digamos, del problema tremendo cuando sabemos que la transmisión del virus se hace por vía respiratoria, pero que nuestras manos son un vehículo fundamental. No ganamos mucho en tener la mascarilla, que además no siempre la usamos bien, etcétera, si nuestras manos están constantemente tocando superficies que puedan haber estado contaminadas con el virus, y luego esas mismas manos las llevamos a los orificios de la cara, a la boca, a la nariz, a los ojos. Se ha estudiado cuántas veces al día nosotros instintivamente nos llevamos las manos a la cara, y son decenas de veces. Entonces, si no tenemos con nosotros agua y jabón, si no tenemos alcohol, entonces estamos ya desde ahí empezando a perder la batalla, ¿no? Bien importante. Por ejemplo, yo conocí el caso de un distrito capitalino, de Lima me refiero, que el alcalde había dispuesto que en cada ciertas manzanas de gran afluencia se pusieran estas baterías de lavado de manos para que las personas las usaran. Entonces, eso es muy bueno. El siguiente punto es, ¿y las personas lo usan? ¿Están persuadidas de la importancia del lavado de manos? Entonces, a la par de ofrecer el elemento agua, el elemento jabón o alcohol, también se necesita que existe una amplísima red de comunicación. Y esta red de comunicación no es solamente el Ministerio de Salud. Tenemos en las comunidades promotores de salud. Tenemos señoras que colaboran en el vaso de leche, en los comedores populares. Todas estas personas tienen que ser convocadas por el Ministerio de Salud para integrarlas a este gran ejército de educación para poder hacer promoción de la salud y prevenir el COVID. Es lo que usted dice, trabajo comunitario, ¿no? Eso es en esencia, ¿no? En esencia, hay un trabajo comunitario que ha dado tantísimos resultados. En el pasado, muchos de los problemas sanitarios que tuvimos han sido resueltos con la decidida ayuda de los agentes comunitarios.
hace tantos años que tuvimos esta epidemia del cólera, que fue en el año 90, 91, se movilizaron todos estos recursos. Y el cólera es un ejemplo típico de enfermedad transmitida por el agua y por la falta, por la carencia de este recurso. Entonces hubo un impacto tremendo, pero fue de alguna manera también atenuado por la participación comunitaria. Ahora somos 32 millones de peruanos, necesitamos que cada uno de nosotros se convierta en un agente de salud. No importa nuestra profesión, nuestro trabajo, no importa dónde estemos, cada uno de nosotros tiene que verse como un agente sanitario para el bien de su comunidad, porque no podemos seguir viendo que las personas se enfermen gravemente, pierdan la vida. En estos días ya hemos pasado la barrera de las 100 defunciones cada día. Y todo apunta a que si no intervenimos drásticamente con todos los recursos que conocemos, esto se eleve a 200 o más casos de defunciones cada día. Ojalá, yo hago una invocación desde aquí al público de RCR para que todos asumamos ese rol activo, cuidémonos nosotros mismos y ayudemos a cuidar a los demás, aquellos que por alguna razón todavía no son tan sensibles a este tema de la transmisión del coronavirus. Ahora, finalmente, doctora Bafigo, agradeciéndole la amabilidad de su parte, ¿no? Otro tema que ha puesto al descubierto esta pandemia, esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, no solamente en el Perú, sino en otra parte del mundo, es el manejo de gestión en salud pública, ¿no? Y en nuestro país, en realidad, la gestión ha sido más que deficiente, ¿no? En todo nivel, ¿no? Desde nivel central hasta gobiernos locales, ¿no? Incluso hasta el manejo en centros hospitalarios en zonas rurales, ¿no? La gestión tiene un ciclo muy importante. No estoy hablando ni siquiera de liderazgo, que es una calidad diferente en la conducción, pero por lo menos la gestión, la gerencia, tiene un rol muy importante en la planificación de las acciones que debemos realizar. Y esta planificación debe caracterizarse por ser completa, integral y también oportuna en el tiempo. Y este plan de acción tiene que cumplirse en la medida en que se necesita en este momento. Por ejemplo, si nosotros planificamos que tenemos que comprar tantos millones de pruebas rápidas para tal momento, para este momento, es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Entonces, el planeamiento de las acciones, el disponer de una logística adecuada y desde luego motivar adecuadamente al personal es fundamental, porque un personal que ya está de por sí expuesto, cansado, fatigado, necesita también que sus autoridades cumplan con lo elemental, con protegerlos, con digamos, darles aquellos incentivos que se les han prometido. Creo que esta relación entre la autoridad y los trabajadores de la salud, hoy por hoy debe ser muy fuerte, es como todos, como un solo puño, para poder salir airosos de esta amenaza, este desafío inmenso que está viviendo el país. Doctora Virginia Bafigo, ha sido sumamente grato conversar con usted, le agradezco la cordialidad que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, buen día. Gracias, José, que tengan un buen día y todos a cuidarse, por favor, a usar las medidas sanitarias de manera rigurosa. Muchas gracias. A usted las gracias. Día. RCR, la red que comunica y une al Perú.